Bienvenida, gracias por conectarse. Van a disculpar la demora, ¿verdad? Teníamos una situación por ahí, pero vamos a iniciar ya con la clase para este día. Bueno, antes de ir a la clase, la reflexión inicial, vamos ahora a Mateo 6:20, es la continuación de Mateo 6:19. Si pudiésemos ver los dos versículos, tanto el versículo 19 como el 20 juntos, nos damos cuenta que lo que Jesús hizo en esa parte o en esa porción de la escritura fue mostrarnos una figura literaria conocida como antítesis, en la cual él viene y plantea cosas contrapuestas, pero con el mismo concepto. Por eso es que él habla de tesoros, o el término tesoros, primero lo utiliza tesoros en la tierra y luego habla de tesoros en el cielo. Y los contrapone en el sentido de que unos se corrompen y los dañan, digamos, las cosas materiales que están aquí en la tierra, al final de cuentas terminan arruinándose, terminan comiendo los insectos o por el mismo ambiente terminan oxidándose. Y si no, en el peor de los casos, pues los ladrones terminan quitándonos. Y ahora viene la contraparte en Mateo 6:20. Nos dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El término tesoros está aquí usado para definir la idea de las posesiones materiales y las posesiones espirituales. Los tesoros en el cielo, pues son cosas espirituales, nos está llamando a crecer, no materialmente, sino espiritualmente. En otras palabras, Jesús utilizó esta antítesis para demostrarnos que las cosas materiales pasarán. Si no las arruinan acá en la tierra, si no nos la quitan, no nos la roban, pues terminarán con el tiempo de dejar de existir. Mientras que si invertimos en cosas espirituales, eso siempre tendrá trascendencia. Es algo que durará para la eternidad. Por eso los tesoros en el cielo. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a continuar con el ejercicio que estábamos trabajando de flujogramas en Draw. Habíamos enseñado, ¿verdad?, cómo utilizar la suite ofimática de OpenOffice, en este caso, lo que es para dibujos, ¿verdad? Que decíamos es parecido a Microsoft en el área de Visio. Habíamos planteado este ejercicio, ¿verdad? Y decíamos, bueno, para calcular el promedio de notas de un grupo de estudiantes necesitamos cierta información, pero podemos plantear la solución de dos maneras. Una, con una única fórmula en un solo paso hacer todos los cálculos y otra en donde íbamos a llevar los cálculos por separado. Decíamos que ambas llevan al mismo punto o ya tendrían el mismo fin. Sin embargo, en una hay más ejecuciones que en la otra. Entonces, el día de hoy, ya que teníamos planteado esto, vamos a pasar a crear lo que vendría siendo nuestro diagrama de flujo. Para ello, vamos a insertar una nueva página, ¿verdad? Aquí dentro del documento. Y en esta zona, acá, vamos a encontrar en lo que es LibreOffice el área, pues, para sacar lo que vendrían siendo los símbolos, ¿verdad? En esa parte de acá. Entre estos, pues están las formas básicas, están, digamos, algunos dibujos, hay flechas, y lo que nos interesa, ¿verdad? Los símbolos para flujogramas, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar acá, necesitaríamos, pues, en primer lugar, el conector, bueno, mejor dicho, el terminal de inicio, que en este caso es este. Ahí se ve como grandecito, pero realmente es así. Aquí le llaman finalizador, vea, pero es para inicio o fin, vea. Entonces hemos dicho, bueno, lo primero debemos plantear un inicio, vea. Todo programa debe de tener un inicio y un fin. Eso es lo que ya habíamos establecido. Luego habíamos dicho, dentro de los procesos, pues debemos de obtener lo que vendrían siendo datos de entrada. Entonces vamos a usar este que es para ilustrar que vienen los datos de entrada. Habíamos definido que nuestros datos de entrada iban a ser esto, ¿verdad? El nombre del estudiante, actividad uno, actividad 2 y lo que vendría siendo su examen. Entonces vamos a llevarlo acá y solo lo vamos a agregar aquí en esta parte. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que queden, digamos, en la misma, en sintonía, ¿verdad? Acá, uno con otro.
Vale, entonces estamos diciendo, tenemos el inicio y después del inicio capturamos información. La información que necesitamos como entrada de datos es el nombre del estudiante más la nota que va a ser almacenada en actividad uno, la nota que se almacenará en actividad 2 y la nota de su examen de trimestre, por así decir. Bueno, el siguiente paso pues es el proceso. Vea. Vamos a ilustrarlo primero con esta que es, no, hagámoslo primero con la que les gustó más a ustedes, que era esta de ir separando paso por paso y luego vemos en una sola. Aquí es donde los diseñadores nos dirán, mire, usted puede decir que este es un único proceso o puede decir que son varios procesos. Si lo vemos como un único proceso, bastaría con hacer un solo rectángulo. Pero si usted lo quiere ver como procesos independientes, entonces tendría que hacer un rectángulo para la actividad uno, un rectángulo para el porcentaje de la actividad 2, un rectángulo para el porcentaje del examen y un rectángulo para el promedio. Entonces ahí se verían más actividades. Pero eso sería casi igual como decir, entonces si no puedo capturar todo de un solo. Tengo que ir haciendo en el diagrama de flujo, mejor dicho, tendría que ir haciendo un dibujo por cada dato que voy capturando. Pues para fines prácticos no es necesario. Basta con hacer, aunque sean varias operaciones, en un solo paso. Lo podemos dejar así, diciendo, bueno, realmente son varias operaciones, pero en un solo paso. Para luego llegar a que, pues lo que necesitamos mostrar es estas dos cosas. Bien. Pero ahora vamos a agregar algo extra que no lo hemos hablado en clases anteriores. Vamos a ingresar primero lo que vendría siendo los datos de salida, ¿verdad? Que van a ser estos, crearlos acá. El nombre del estudiante y el promedio, ¿verdad? Que es, digamos, la nota que hemos calculado. Y, pues claro, hemos dicho que todo flujograma debe tener un inicio y un fin. Entonces voy a usar este mismo para que quede el mismo tamaño y le vamos a poner acá que esto es el fin. Bien, hasta acá estaría, digamos, el diagrama de flujo elemental, pero aquí necesitamos utilizar lo que vendrían siendo conectores, ¿verdad? Porque es necesario conectar nuestro diagrama de flujo. Esta sí trae acá lo que son herramientas de conectores, aunque aquí hay flechas, ¿verdad? Pero esas no funcionan como conectores. Lo ideal es usar los conectores porque de esta manera nos van a ir quedando enlazados, ¿verdad? Podemos enlazarlo, por ejemplo, acá. Luego hacer otro conector. Ya vamos a arreglarlo para que no quede así como distanciado. ¿No? Podemos usar otro conector que vaya, por ejemplo, hacia acá. Otro conector, pues que nos une en este caso lo que vendría siendo el último proceso. Claro, queda así como desalineado, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar seguramente ahora mover, ¿verdad? Y ahí, al irlo moviendo, vean cómo se va a ir enderezando, ¿verdad? Las flechitas que no están enderezadas. Pero lo importante es que nos quedan ya todos conectados. ¿Ve? Y si yo los muevo para acá, vean que se mueve junto con la figura, el conector. ¿ve? Entonces, ya nos queda como más organizado. Ahí ya se ven las flechitas hechas, una y nos lleva al otro. ¿Qué vamos a poner como ingrediente adicional? Bueno, va a ser algunas palabras que van a servirle a el pseudocódigo o a quien esté leyendo esto para llevarlo a un pseudocódigo. Por ejemplo, en esta vamos a poner una instrucción. Vamos a poner ahorita, las voy a poner en minúsculas para que queden más claras. Va a ser leer y les voy a poner letras negritas para que sea más claro. Leer. Bueno, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer. Vamos a llamar leer o la instrucción leer nos va a servir para decir, bueno, tengo que ir a obtener, a conseguir estos datos. Eso va a significar para nosotros leer. Leer el nombre del estudiante, leer la actividad uno, leer la actividad 2 y leer el examen. Leer implicaría, bueno, es una instrucción para que nosotros obtengamos datos. Normalmente a estas instrucciones se les suele asociar una palabra en inglés, ¿vea? Como para ir dando cuenta de que los lenguajes de programación se usan en inglés.
Entonces, normalmente esta es la instrucción read, así se le llama en la mayoría de lenguajes de programación, leer o read. En este caso, pues leeríamos lo que es el nombre del estudiante, actividad uno, actividad 2 y examen. El usuario tendría que venir e ingresarnos esa información. Luego, en el proceso, no es necesario decir que se va a hacer un proceso. Ya se sabe que estas son operaciones de tipo aritméticas que se van a ir calculando. Entonces, ahí tendríamos los procesos a realizar. Habíamos explicado, ¿verdad? Que prácticamente es multiplicar por el 30%, que es el 0,3 a la actividad uno por el 0,3 a la actividad 2 y el examen por el 0,4. Eso nos hacía el 100% de ese promedio. Y que el promedio al final sería la suma de los porcentajes de cada una de esas actividades. Entonces, incluso acá, si nosotros quisiéramos hacer las variables más extensas, podemos poner porcentaje de actividad uno. Podríamos poner acá porcentaje de actividad 2 para no perdernos, ¿ve? El porcentaje de actividad de examen. Pero el problema es que cuando hacemos esos cambios, después nuestras variables más adelante también tienen que ser modificadas de esa manera. Entonces, una sugerencia siempre que estemos programando es que tratemos de usar nombres de variables que sean lo más cortos posibles, que no sean muy largas. Es una recomendación, no significa que no se puede, pero como recomendación es más factible para no perdernos cuando hay muchas operaciones, ¿ya? Como en este caso. Si ponemos porcentaje, el término así completo, estos nombres se vuelven demasiado grandes y se nos sería muy difícil a veces ir conociendo en dónde está cada cosa. Ahora, para este vamos a usar una operación también. En este vamos a usar la palabra escribir. Esta va a ser como la acción. ¿Ve? Entonces, claro, esto tiene un término en inglés. ¿Ve? En programación se suele utilizar la palabra writes. Esa es la que se utiliza, writes, de escribir. Pero a esto le vamos a poner algo adicional. No solo vamos a escribir el nombre del estudiante, vamos a agregar un texto. Entonces, en esto de writes, en los textos, algunos lenguajes de programación usan entre comillas para indicar que es una cadena de texto. Otros utilizan nada más el apóstrofe, así, algo entre apóstrofe. Eso significa es una cadena de textos. Vamos a usar ahorita la notación de las comillas que creo que es más fácil de entender para nosotros. Pero igual, si estuviese entre comillas el texto o si estuviese entre las comillas dobles o entre los apóstrofes, siempre es lo mismo. Significa que es un dato string, que significa que es una cadena de texto. Entonces, esto vamos a poner lo siguiente. Vamos a ponerle acá estudiante. Estudiante, mostrar estudiante y vamos a agregarle nombre de estudiante. Aquí es donde se viene ¿cómo les diría? La complicación, ¿ya? Porque algunos dicen, mire, si usted usa aquí el más nombre de estudiante, usted lo que está haciendo es concatenar dos textos. No es, o sea, no es sumar, no está sumando, está concatenando. Entonces, algunos dicen, mire, en vez de usar eso, use el ampersand para no confundirse con lo que es el operador de suma. El ampersand es este símbolo que se utiliza como el i en inglés, ¿verdad? Es como un 8 con ese colochito. Así que encontraremos a veces notaciones en donde aquí se nos pone el más o notaciones en donde aquí se pone este símbolo. Vamos a dejar ese símbolo para no confundirlo con el operador aritmético, que ya lo conocemos, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que el ampersand quiere decir para nosotros que la palabra estudiante se va a sumar al contenido o se va a concatenar, porque no es una suma, no es una adición, es una concatenación al contenido de la variable nombre.
Entonces vamos a agregarle para ello dos puntos y vamos a ponerle como un espacio en blanco. Esto va a ser bien útil ya cuando se elabore un pseudocódigo o cuando se vaya a mostrar, mejor dicho, ya en un lenguaje de programación en específico. En algunos lenguajes de programación el ampersand no se usa para eso. Aquí usan el más, pero eso ya es como entrar al lenguaje en específico. Bien, entonces vamos a dejarlo así ahorita. Y abajo vamos a hacer algo parecido, es decir, vamos a poner entre comillas una palabra. En este caso vamos a poner nombre de estudiante, estudiante, el nombre, ¿verdad? Vamos a poner su promedio trimestral es. Cerramos acá, vamos a poner dos puntos, un espacio y vamos a poner el ampersand acá. Ahí está el ampersand. Vale, vamos a hacerlo un poquito más grande para que nos quede en una sola línea. Vale. ¿Qué hay? Creo que lo voy a centrar un poquito más. Se sale un poquito del área del margen de trabajo, pero voy a dejarlo así para que no, porque si le hago más pequeño el texto puede ser que no lo aprecien muy bien. ¿Qué es lo último que hemos agregado allí? Bueno, es un texto que lo que va a hacer es mostrar en pantalla esos valores. En otras palabras, supóngase, metiésemos datos de alguien y nos resulta que el promedio de un estudiante es 7, o sea, algo así como que digamos, bueno, llega a 7 en promedio alguien, significa que en la pantalla se va a mostrar un mensaje que va a decir estudiante. Si captamos el nombre, ¿verdad? Supongamos se llamaba Julio Alvarenga. O sea, eso es lo que va a aparecer, porque en la variable nombre de estudiante va a estar guardado el dato Julio Alvarenga. Entonces va a decir estudiante Julio Alvarenga y va a decir después un texto, su promedio trimestral es. Y aquí va a aparecer 7.0. En otras palabras, lo que quiero que me comprendan que esos textos, lo que estamos manejando acá son cadenas de textos. Esta es una cadena de textos que se une, se concatena, ese es el término, se concatena a un dato numérico o a un dato de texto. Puede ser a otra cadena de texto o a un dato numérico. La primera es una cadena de texto con otra cadena de texto. La cadena de texto se obtiene acá. Bien, entonces se va a sumar esto. Aquí estoy diciendo que en Julio Alvarenga esto se introdujo aquí. Bien. Ahora, su promedio trimestral es una cadena de texto, pero la variable de promedio es un número que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando esto se corra o se ejecute, lo que se va a mostrar es lo que contenga la variable. Entonces, me fui a explicar el final para que ahora me entiendan mejor lo que vamos a hacer al principio. Vamos a hacerle un cambio a la parte de la entrada del flujograma. Vamos a agregarle mensajes para que se entienda qué es lo que estamos solicitando. Entonces, aquí vamos a agregar un mensaje como el siguiente. Vamos a poner cadena de texto, lo que está entre comillas es una cadena de texto, y vamos a poner una indicación. Le vamos a poner escriba el nombre del estudiante. Escriba el nombre del estudiante y ahora nombre del estudiante. Ahora, eso no es que vamos a concatenar. Aquí no vamos a usar el ampersand porque solo es un mensaje el que queremos mostrar en pantalla. Es un mensaje que al usuario de lo que yo estoy creando le va a decir, bueno, ahorita introduzca esta información. Vamos a hacer más espacio acá. Abajo usamos el ampersand porque ya tenemos datos. Entonces, al ya tener datos, podemos hacer eso. En este caso, solo decimos, escriba el nombre del estudiante y se lee la variable. Vea, leer nombre del estudiante. Bien, entonces, en este caso, realmente la operación leer o read iría con cada una de estas. Vea, leer nombre del estudiante. Entonces, vamos a poner acá, vea, leer o read nombre del estudiante. Lo mismo haríamos para estas. Cada una tendría una operación read. Abajo, porque es un solo mensaje, es un solo write. No es necesario
hacer en diferentes ocasiones la escritura, podemos hacerlo en una sola. En este caso, habrían, digamos, 4 operaciones de lectura. Entonces, podemos ir diciéndole a la persona que está introduciendo la información qué valor va a ingresar. Vea, escriba el nombre del estudiante. Leemos el nombre del estudiante. Ahora vamos a ponerle escriba o digite, si se quiere, en vez de escriba, digite la nota de la actividad 1. Bien, ese es un mensaje. El segundo mensaje sería, bueno, ahora digite la nota de la actividad 2 y le aparece ese mensaje al usuario. De ahí entonces va a digitar ese, bueno, aquí era leer actividad 1, vean, pero eh, vamos a dejarla así, sin negrita, para que quede solo el read. Entonces, leer la actividad 1, ahora digite la nota de la actividad 2 y ahora sí, ¿verdad? Se lee la actividad 2 y ahora vamos a ponerle acá, digite, puede ser escribir o escriba, digite, o ingrese también se puede utilizar, digite, pongámosle a ese ingrese, ¿verdad? Para cambiar. Ese no importa porque esos nombres nada más son mensajes en pantalla que le va a aparecer al usuario o a quien esté ingresando las notas al sistema. La operación read o leer sí es una operación del lenguaje de programación. Esto que va entre comillas solo es una cadena de texto que se le muestra en pantalla al usuario que está utilizando nuestro flujograma algoritmo. Entonces vamos a ponerle ingrese la nota del examen trimestral. Vale. Vamos a organizar un poquito mejor ahora nuestro flujograma, ahora que sí ya está, digamos, la mayor parte de información. Podemos hacer un poquito más grande. Pueden ver de que entonces esta operación se hizo más grande debido a que hay información por cadenas de texto. Entonces, ahí vamos a dejarla ilustrada de esta manera. Y permítame un segundito, regáleme unos minutitos. Ok, gracias. Bueno, entonces ahí tendríamos ya como reorganizado la parte del ingreso. Entonces, repito, lo que hemos hecho diferente a las otras clases es que hoy, aparte de ir leyendo la información o aparte de ir leyendo los datos, vamos agregando instrucciones a nuestro diagrama de flujo. Estas instrucciones serían útiles, digamos, para llevarlo esto a generar un pseudocódigo. Ese es el propósito de ir haciendo esto, que pueda representarse todo esto a través de un pseudocódigo. Entonces vamos a reorganizar acá lo que vendría siendo el inicio de nuestro programa, las operaciones que se han ido realizando, ¿verdad? Y repito, las instrucciones, en este caso, del lenguaje de programación, serían las instrucciones leer y escribir. Claro, hay otras instrucciones en medio, pero son operaciones aritméticas. Entonces, esas no necesitan que nosotros pongamos algo como calcular, porque automáticamente si nosotros ponemos ese símbolo igual o un operador de asignación, pues el lenguaje de programación que estamos utilizando asume que lo que va a hacer es una operación aritmética. Ahora, lo que hemos agregado, entre comillas, es para que al usuario le aparezca un mensaje. Suponga si usted fuese una pantalla, ¿verdad? Una pantalla en donde aparece una cajita de diálogo. En la parte de arriba va a decir, escriba el nombre del estudiante. Y va a aparecer un cuadro en donde la persona va a ingresar el nombre del estudiante. Luego, después de haberle dado a aceptar, por así decir, a esa cajita, puede aparecer otra caja en donde diga digite la nota de la actividad 1. Se ingresa, se le da a aceptar y aparece otra cajita que diga digite la nota de la actividad 2. Se ingresa la nota, le da a aceptar, aparece otra caja para captura de datos y dice ingrese la nota del examen trimestral.
lo ingresa y una vez él ha ingresado toda la información, el usuario, pues entonces el programa hace los cálculos, determina el valor del promedio y va a mandar un mensaje en pantalla que diga, el estudiante fulano de tal, su promedio trimestral es tanto, con el número. Entonces, eso que está entre comillas son cadenas de texto y las podemos utilizar para mostrar lo que vendrían siendo mensajes al usuario en pantalla o bien, bueno, sí, en este caso en pantalla, pero también podría ser en una impresora. Pero para eso se usa la función print, que a veces algunos dicen que print también se debería usar con las pantallas porque es como imprimir algo en pantalla. Eso es algo que está en tela de juicio, ¿verdad? Que se puede rebatir. Pero dejemos eso hasta ahí con la idea de write, de instrucción escribir, y instrucción read o instrucción leer, que son las que habríamos aprendido en la clase de ahora. En, en un formulario, por ejemplo, eso también se podría llevar a un formulario. Entonces, en un formulario web, por ejemplo, eso no es necesario mostrárselo pantalla por pantalla, sino que usted crea, ¿verdad? Los textbox en donde va a ir capturando la información. Entonces, el usuario llenaría todo esto de un solo y luego le daría el botón send o el botón de enviar y pues de ahí ya se puede procesar los datos que recibe el usuario. Esto depende del lenguaje de programación en el cual se esté pensando implementar eso. Por eso decíamos, hasta aquí estaríamos ante una situación en la cual no está definido o no está especificado a un lenguaje en concreto, sino que es más algo como un flujograma o podríamos sacar de aquí el pseudocódigo también y decir, bueno, el flujograma y el pseudocódigo me dan los lineamientos. De hecho, para la clase de mañana vamos a ver esto que acabamos de hacer acá, vamos a convertirlo a un pseudocódigo. Es decir, vamos a comenzar a numerar, a decir las operaciones que se van a ir realizando y como los pasos de ir del flujograma al pseudocódigo. Pero el pseudocódigo no es todavía un lenguaje de programación, es una previa al lenguaje. Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ese punto. No, por mi parte no. Ok, bueno. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá con la clase de este día. Gracias por haber asistido y les espero primero Dios en la clase del día de mañana. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias igual.